Hola, hola, sé bienvenida y sé bienvenido al canal. Vamos a estar hablando cómo actuar ante situaciones adversas en la vida. Como tú sabes, bueno, pues Dios creó al hombre con libertad de elegir. Todos tenemos el libre albedrío de elegir lo bueno o lo malo, pero recordemos y pensemos muy bien las cosas antes de hacer lo malo, porque todos vamos a pagar todo lo que hacemos en esta tierra, ¿ok? Bueno, pues Dios, bueno, pues creó al hombre con libertad de elegir, como te lo digo. En consecuencia debemos ser dueños de nuestra propia vida, pero también hay que saber cómo elegir entre lo bueno y lo malo. Pero ¿qué pasa cuando el creyente, cuando las circunstancias están totalmente fuera de control? A veces nos desviamos en la vida y a veces llevamos una vida desenfrenada, de maldad, de corrupción, de drogadicción, y todo eso, bueno, pues nos va a llevar a la muerte. Y todos los pecados que cometamos hoy en día los vamos a pagar. ¿Ante quién? Ante Dios poderoso, y Cristo Jesús nos va a juzgar. Pero ¿qué pasa cuando parece que nada podemos hacer? ¿Qué sucede ante situaciones en que las circunstancias eh, son entre la vida y la muerte, ¿no? Por más adversas que ellas sean, bueno, pues las circunstancias no pueden dañarnos cuando la vida de uno, bueno, pues está orientada por Dios, nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros nos guiamos por Dios, con Cristo, bueno, pues nada malo nos puede pasar. Sí, vamos a tener pruebas, porque todos tenemos pruebas en esta vida. Buenos y malos tenemos pruebas en esta vida, ¿ok? Pero todo es permitido por Dios. Y la historia de Elías, bueno, pues confirma con certeza. En Primera de Reyes, en tu Biblia, abre tu Biblia ahí, en Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías, Tisbita, bueno, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Bueno, pues Elías era un profeta de Dios, un hombre a través del cual Dios hablaba. El pueblo de Dios estaba gobernado por Acab, un hombre a quien la palabra define como que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ante los ojos de Dios. Veamos en detalle quién era este Acab y cuál fue su pecado. Acab había impulsado a su pueblo hacia la idolatría. Y como nosotros sabemos que la idolatría son las imágenes, las estatuas, los bultos, todo eso que la gente, bueno, pues adora. Y Dios Padre Todopoderoso ha sido piadoso, y este es mi testimonio. Doy un testimonio el día de hoy. Por medio de Cristo he sido liberada, gracias a Cristo, de la idolatría. Dios me ha quitado ese velo espiritual que yo tenía, porque yo era una idólatra. Y ahora en Cristo Jesús soy libre. Y dice la palabra de Dios que la palabra de Dios nos hará libres. ¿Qué quiere decir eso? Pues si nosotros leemos la palabra de Dios, Dios nos hará libres por medio de su palabra, porque ahí la palabra de Dios te dice lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Y pidamos a Dios fe para que Dios por medio de la fe nos pueda hacer entender las cosas que estamos haciendo bien y que estamos haciendo mal. Lo que estamos haciendo incorrecto, Dios no lo quita, ¿ok? Gracias a Dios. En el nombre de Jesús doy gracias. Continuamos. Bueno, pues como les había dicho, que Acab había impulsado a su pueblo hacia la idolatría. Y la idolatría, bueno, pues es en la Iglesia Católica. Son también, bueno, pues en muchísimos países, en China, Corea, Japón, en la India. Hay muchísimos países que son idólatras, como ustedes saben, que adoran imágenes. Y bueno, pues trayendo a Israel, continuamos trayendo a Israel la variante fenicia del naturismo religioso de Canaán. Baal era la divinidad principal de los caldeos y fenicios, quienes bajo este nombre, bueno, pues adoraban al sol, y su culto era cruento y obsceno. Acab lo instituyó entre su gente.
Esto ocurrió más firmemente después de su casamiento con la princesa Tiria. Jezabel, esta mujer era la hija del rey sacerdote de Tiro y Sidón, llamado Etbal. Entre su séquito se encontraba a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Veamos cómo fue que la palabra de Dios comenta que llegaron a estas circunstancias de su propio accionar. En Primera de Reyes, en tu Biblia, abre tu Biblia ahí, en Primera de Reyes 16, versículo 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38, de Asa, rey de Judá. En Primera de Reyes 16:30, él reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. La situación era muy grave y además habla, sido generada por un hombre que había hecho más mal que todos los reyes anteriores. En Primera de Reyes 16:31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los sidonios, y fue el siervo de Baal y lo adoró. Le fue ligera cosa el andar en el pecado. En Primera de Reyes 16:32, e hizo altar a Baal en el templo de Baal, que el edificio en Samaria. En Primera de Reyes 16:33, hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más de todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Hacer un altar puede ser cosa de unos días, pero hacer un templo lleva mucho tiempo. Pues él no había tenido una actitud momentánea que Dios no pudiera dejar pasar en su infinita misericordia. Pues él había desarrollado sus hábitos de idolatría por gran tiempo y había llevado a la gente que él gobernaba a la misma actitud. Este es el contexto del versículo que nos interesa. En Primera de Reyes 17:1, entonces Elías, Tisbita, que era de los moradores de Gaal, dijo: Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías, por revelación de Dios, de pie delante de los ojos del pueblo, mandan a decir: Acá vive Jehová. Esta expresión significaba que aquel Dios que ellos habían querido desterrar de la vida de Israel estaba vivo, por más templos de dioses paganos que construyeran. Pues aquí nos está hablando acerca de que hoy en día, lo vamos a poner así, que hoy en día estamos en los mismos tiempos. Hoy en día hay muchísima gente idólatra, y si tú eres una persona de ellas, y si no entiendes qué es idolatría, te invito a que leas la Biblia, a que leas la palabra de Dios viva, que la palabra de Dios fue inspirada por Dios, y ahí Dios te va a empezar a hablar en su palabra, que no hagas cosas que a Él no le agrada. Hoy en día muchísima gente es idólatra. Por lo general, muchísima gente es católica, porque en los tiempos antiguos de los reinados, cuando había reyes, antes se les obligaba a todos los judíos a ser idólatras. ¿Por qué? Porque querían que fueran convertidos a lo que ellos ya eran, que eran idólatras. La idolatría ha crecido durante muchísimos años atrás, y hoy en día está el mundo lleno de idólatras, y eso a Dios no le agrada.
¿Cómo podemos sentir, ver que a Dios no le agrada que seamos idólatras? Bueno, ¿y cómo Dios nos va a castigar por ello? Muchas personas en su tiempo estábamos cegados espiritualmente. Hoy en día estamos despiertos espiritualmente por medio de la sangre preciosa del Cordero de Dios, que es Cristo. Dios ha permitido que veamos eso que estábamos mirando y que no podíamos ver. ¿Cómo se escucha, no? Pero sí, es la verdad. Dios es bueno, Dios es piadoso y Dios es misericordioso con todas sus criaturas, y Dios quiere que tú y que yo estemos despiertos espiritualmente, porque todos tenemos una guerra espiritual, y no es una guerra con una persona de carne y hueso, es una guerra con Satanás, con los espíritus malignos. Y Dios quiere traernos todos a liberación. Dios nos quiere despertar por medio de su palabra. Dios quiere que todos seamos libres por medio de su palabra, pero tenemos que leer la Biblia para poder saber qué es lo que estamos haciendo mal. Así venga todo mundo y te diga que eres un idólatra. Cuando estamos cegados, va a venir alguien a predicarte el evangelio y tú te vas a molestar. Tú te vas a enfadar, tú te vas a poner toda enfadada y todo enfadado. ¿Por qué? Porque te vas a enojar. Porque cuando nosotros estamos cegados espiritualmente, defendemos lo nuestro, defendemos nuestras creencias. Y tal vez tú seas una persona de ellas, tú que me estás escuchando me vas a estar odiando. Pero por medio de Cristo Jesús estoy hablando, y Dios Padre Todopoderoso me dé la sabiduría y el entendimiento para poderte explicar un poco más a fondo. Continuamos con nuestra charla. Si cada año en todos los países hay mucha gente idólatra que le hace fiesta a María, le hace fiesta a cientos de vírgenes, le hace fiesta a cientos de santos, y eso no le agrada a Dios. Ya cada 28 le hacen fiesta a San Judas. ¿Qué es eso, Dios Padre? ¿Por qué no le hacemos fiesta al Eterno, al que Dios nos dio la vida, al Dios que nos dio la vida? A ese debemos de hacerle fiestas. Pero desgraciadamente la gente ni de él se acuerda. Padre, perdónanos porque hemos pecado mucho ante tu presencia. Pidámosle a Dios que nos limpie de nuestra maldad y que nos haga crecer espiritualmente para que podamos agradarle, para que el día que nosotros se nos acabe los días de vida, podamos mirar a Dios, podamos estar ante Cristo Jesús, porque solamente los espíritus pueden verle a Dios, y podamos agradarle a Dios hoy en vida, en carne, para que Dios se agrade de nosotros, como los profetas que fueron antes de nosotros. Bueno, pues Elías, continuamos, pues Elías, por revelación de Dios, de pie delante de los ojos del pueblo, bueno, pues manda decir: Acab, vive Jehová. Esta expresión significaba que aquel Dios que aquellos habían querido desterrar de la vida de Israel estaba vivo, por más templos y dioses paganos que la gente construyó en ese tiempo. Pero no solo esto, sino que además declara: en cuya presencia estoy. Él se para firme en las palabras de Dios y hace público su alineación con Él. Bueno, pues de hecho hay que ser valientes para decir a viva voz: yo creo en Jehová, y yo creo en Jehová plenamente, y sé que Dios va a hacer grandes cosas en mi vida y en mi familia y en ti que estás escuchando esta palabra. Y en medio de dos torres de Baal hechas por el rey. Bueno, pues Elías asegura que no habría lluvia ni rocío por unos días, sino en años, de modo que eran tremendamente nefastas las consecuencias que debía soportar el pueblo por las decisiones de Acab. En Primera de Reyes 17, versículo 2 al 4, y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Vean nada más qué poder de nuestro Dios, de Jehová, Dios de los ejércitos. Dios protege a Elías de la furia de Acab, que Acab era el rey. Dios manda a Elías a esconderse para resguardarlo del poder
gubernamental de Acab. Si era encontrado, sería matado. Por eso la manera de protegerlo es que desaparezca, pero Dios no olvida su cuidado. Dios lo protege y Dios manda a los cuervos a darle de comer a Elías. En Primera de Reyes 17:5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerib, que está frente al Jordán. La palabra dice, y él fue e hizo. Esa debe ser constantemente la actitud de un cristiano que desea ver el poder de Dios en su vida. Elías no se puso a discutir con Dios. Ahí nos habla que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Si leemos en la palabra de Dios lo que no le agrada a Dios, bueno, pues tenemos que dejar de hacerlo porque todos vamos a tener un pago en esta tierra, si es que no obedecemos a la palabra de Dios. Y bueno, pues tal vez en este momento te estés preguntando, bueno, pues ¿qué estoy haciendo mal que a Dios no le agrada? Tal vez te están pasando pruebas grandes en tu vida y dices, ¿por qué me está pasando esto? Hasta a veces decimos, esto ya no es de Dios, ¿verdad? Pero es porque estamos actuando de mala manera ante Dios, ante los ojos de Dios. Y Dios quiere despertarte hoy, Dios quiere hablarte hoy, Dios te ama, Dios me ama y Dios quiere despertarnos hoy a todos. Por eso hay que ser valientes, hay que seguirse esforzando, porque Dios tiene grandes planes para cada uno. Y bueno, si nosotros somos obedientes a Dios, como lo fue Elías, bueno, pues Dios va a tener cuidado de nosotros, a donde quiera que nosotros estemos, Dios va a tener el cuidado. En Primera de Reyes 17:7, pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Para que se seque un arroyo tiene que haber una gran sequía. Un arroyo no se seca en 2 días, en unos días. Si se secó el arroyo, imagínense cómo estarían las cosechas de las pobres personas. Los caminos, la tierra, bueno, pues recuerden que en aquella época no había asfalto como hoy. Todo ese territorio se habría convertido en un desierto. La tierra súper seca y todo feo. Bueno, pues esto me trae a la memoria un versículo que quiero compartir con todos ustedes. En Jeremías 17, versículos 5 al 8. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en él, que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuánto viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Bueno, pues en tierra despoblada y deshabitada, así se encontraba la tierra de Israel conforme al accionar de Acab, del rey, que había hecho idolatría. No era solo el arroyo, era toda la provisión de alimentos que estaba en juego. Por eso Dios cambia sus mandatos. En Primera de Reyes 17, versículo 8 al 9, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. El hambre y la sequía eran muy grandes. Por eso Dios lo manda a Sarepta. Bueno, pues en este acto Dios lo saca del área de influencia del poder de Acab, del rey, lejos de su control, pero lo envía al corazón mismo de la idolatría. ¿Y para qué hizo eso Dios? Para probarlo, para probar su corazón. Bueno, pues Dios sabía que Elías era fiel y la ciudad de
Sarepta se encontraba entre Tiro y Sidón, las dos ciudades fuertes del imperio fenicio. Bueno, pues este versículo puede ser muy simple para otros, pero la connotación bíblica oriental que trae es apasionante, ¿verdad? Bueno, pues la palabra dice que le mandó a ver a una viuda. En esa época no existían las pensiones, no había hoteles como hoy. El sustento habitual de una viuda en tiempos normales era todo un problema. Imagínese, en momentos de gran sequía, una viuda en tiempos de sequía era la persona más más pobre del pueblo, ¿no? ¿Quién sería capaz de sustentar a Elías? Pero eso solo no bastaba. Dios le estaba diciendo que vaya a Sarepta. No había muchos creyentes en Sarepta, tampoco había muchas viudas, y menos que lo puedan sustentar, menos que lo alimentaran. Pero en Primera de Reyes 17:10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Elías no le dijo a Dios: no deseo que me mandes a la casa de algún ¿cómo se podría decir? De algún potentado y próspero creyente. Y acá en el barrio, bueno, pues quería Elías que lo mandara solamente con una persona. Solo dice la palabra que él no discutió con Dios y le obedeció. Y él se levantó. Recuerden, las acciones, bueno, pues siguen a los creyentes, y las bendiciones de Dios siguen a las acciones de los que le creen. Tenemos que creerle a Dios en su palabra y tenemos que ser obedientes. En Primera de Reyes 17:11, bueno, pues, y yendo allá para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y bueno, pues él accionó sobre la promesa de Dios. Como sabía que esta era la mujer viuda que él buscaba. Ella estaba haciendo el trabajo que normalmente realizaba el hombre de la casa. En Primera de Reyes 17:12, y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía los leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, pero que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le solicitó sustento. El hombre de Dios que estaba, bueno, pues impidiendo que volviera en toda la tierra, recibió de aquella mujer enviada por Dios para que lo sustentase. No tengo, pero ¿acaso Elías ante esto cayó infartado? Bueno, pues cómo le iba a ocurrir a Dios poner ante él, el hombre que estaba cumpliendo la voluntad de Dios, una mujer al borde de la muerte. Bueno, pues era una mujer muy pobre, no tenía nada, pero Dios cumple sus promesas. Es que Dios no, ¿acaso Dios no cuida a su gente? Bueno, pues Dios siempre cuida a su gente. Dios nunca se olvida de las personas fieles, a las personas que le buscamos. Bueno, pues Dios siempre nos sustenta. Y de verdad que si nosotros nos volvemos obedientes a su palabra, aunque sea un poco, Dios nos sustenta grandemente y Dios nos va a dar muchísimas bendiciones. Vamos a gozar de muchísimas bendiciones de Dios. A veces hasta nos vamos a decir, si somos obedientes a Dios: Dios santo, cuánto me has dado, cuántas bendiciones me has derramado, bendito seas por medio de Cristo, ¿verdad? Porque hay veces que llegamos a tener algo que nunca hemos podido lograr tener en tantísimos años, en toda la vida. Hay a veces que no nos podemos dar gustos, pero cuando vivimos en la presencia de Dios nos damos gustos de muchísimas cosas. Gloria al Señor por medio de Cristo. Si pensáramos esto, bueno, pues estaríamos viendo los asuntos espirituales con los ojos del mundo. Bueno, pues la
La hambruna se extendía sobre la casa de Israel como la consecuencia del accionar de sus dirigentes de adorar a Baal, a un dios pagano, malo, bueno, pues un dios de los paganos, ¿verdad? Bueno, pues esta era una circunstancia sobre la cual, bueno, pues la mujer viuda no tenía ningún control, pero Dios está en el control de las situaciones de temor, si uno le permite hacerlo, porque Dios es fiel y Dios es bueno, y lo que Dios promete lo hace. En Primera de Reyes 17:13, bueno, pues Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Eso fue lo que Elías le dijo a la mujer. Y no tengas temor, dijo siempre Dios, dice, no importan las circunstancias, no tengas temor. El temor paraliza a las personas, el temor descontrola a las personas, no permite tomar decisiones sabias. Siempre el temor nunca nos permite hacer nada bueno. Dios desea que uno no tenga temor de nada, porque la manera de no sentir el temor, bueno, pues es conocer profundamente su poder disponible y cómo para llevarlo a la práctica en nuestras vidas. No hay que tener temor del diablo, porque Dios tiene el poder y por medio de Cristo nos ha dado esa oportunidad de tener el poder de someter serpientes y escorpiones, de pisar y de matar, ¿verdad? Bueno, pues aquí Dios nos ha dado ese control mental para poder controlarnos de todo miedo, de todo temor. Pero también le dice, hazme a mí primero y después harás para ti y para tu hijo. Las circunstancias no podían ser peores. Ella estaba a punto de morir. Llegó el hombre de Dios a su vida y en vez de ayudarla, le pidió ayuda, pero también manifestó la promesa del Señor. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que llueva. Bueno, en Primera de Reyes 17:14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, así la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Si nosotros ayudamos a un necesitado, no por darle de comer a un necesitado, te vas a morir de hambre, hombre, mujer. Si tú das de lo poquito que tienes, Dios te va a bendecir grandemente y no va a escasear el alimento en tu hogar. ¿Ok? Porque Dios es grande y poderoso. Y como señalamos al comienzo, a la mujer se le planeaba una situación de vida o muerte. El hombre enviado de Dios le dijo, dame a mí primero y no temas, que no escaseará el alimento. Dios cumple su promesa, como vemos, y también en nuestras vidas. En Primera de Reyes 17:15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y dice que entonces ella fue, él entonces implica una situación cronológica que hasta ese momento nada había cambiado. La sequía seguía, el hambre seguía, pero ella creyó la promesa de Dios. No se conformó con la sequía del mundo, no se amoldó a lo que había en la tinaja, sino que cambió la figura de su mente creyendo aquello que el enviado de Dios por revelación de aquel, bueno, que le estaba diciendo, y actuó en consecuencia. No pudo y bueno, no dudó más que nada en su corazón y creyó en la promesa de Dios. Creyó en las palabras de Elías que no le iba a faltar el alimento. Y no pidió una prueba, sino que solamente lo creyó por fe. No se puso a los gritos, no hizo lo que mucha gente haría en su lugar. Si hoy en día tú estás a punto de morir de pobreza y viene alguien a tu casa y te pide de comer, ¿qué le dirías? No inventes, me estoy muriendo y todavía me estás pidiendo de comer, ¿no? Que te dé. Pero si tú crees en la promesa de Dios, que Dios le dijo a Elías que esa mujer, si le daba de comer, no le iba a faltar alimento, bueno, pues hay que creerle a Dios. Si hoy en día
eres muy pobre y te llega una visita, dale de comer, aunque sea frijoles, aunque sea sopita, arroz o lo que tengas, porque yo sé y creo firmemente en la palabra de Dios que no te va a faltar alimento, ni a ti ni a tu familia. Bueno, pues así lo que Elías le había dicho, y comieron muchos días. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. En Primera de Reyes 17:16, bueno, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Este versículo muestra de nuevo sucesos muy llamativos. Dice que la harina de la tinaja y el aceite de la vasija no escasearon ni menguaron. Vamos a salirnos un poquito de este tema. Muchas personas que son idólatras creen en los sacerdotes, en los papas y en gente que son preparadas en la palabra de Dios. ¿Crees tú? Te voy a poner este ejemplo así clarito. ¿Crees tú que si esas personas fueran de Dios, un papa que es ya de alto rango, de un sacerdote de muy alto rango, crees que si estuviera despierto espiritualmente, crees que se llevara a toda la gente a la perdición, a la idolatría? Pregúntate eso, te voy a dejar un segundo para que lo pienses. ¿Crees que si fuera un hombre de Dios, que si estuviera despierto espiritualmente, crees que se estuviera llevando a millones y a millones y a millones y a trillones de personas a la perdición, a la idolatría? ¿Verdad que no? Te invito a que leas hoy la Biblia y ahí te vas a dar cuenta de verdad de muchas cosas que tienes enfrente y aún no te has dado cuenta hasta el día de hoy. ¿Crees que si esos papas fueran buenos, crees que no salieran a la calle y de lo que están comiendo, de los mejores manjares, de los que te puedes imaginar, crees que ellos comparten esos manjares con la gente pobre? No, hermana y hermano, despierta hoy en el nombre poderoso de Jesucristo. Por la sangre santa fuimos sellados, por la sangre santa del Cristo. Despierta hoy espiritualmente, que todo velo espiritual caiga en el nombre poderoso de Jesucristo, para que tú y que yo podamos despertar espiritualmente y podamos ver más allá de lo que estamos viendo y no podemos mirar, de lo que estamos oyendo y no podemos poner atención. Dios quiere despertarte hoy y Dios quiere decirte que en tu casa no faltará alimento, no menguará el aceite de tu tinaja. ¿Por qué? Porque Dios es grande y Dios es poderoso y Dios tiene el poder de hacerlo todo. Si eres un idólatra, apártate de la idolatría. No importa que la gente te critique, no importa que la gente te diga, ay, es que eres un renegado de Dios. No, al contrario, los que andamos buscando de Dios buscamos la verdad. Y la verdad nos hará libres en el nombre de Jesús, porque eso es lo que Dios quiere para ti, para mí y para toda la humanidad. Sino que no le damos la oportunidad a Cristo de entrar a nuestras vidas. Dios quiere que tú y que yo despertemos en el nombre de Jesús y todo espíritu maligno que está poniéndose velo espiritual sea echado fuera en el nombre poderoso de Jesús y ese velo espiritual caiga en el nombre poderoso de Cristo. Por la sangre de Cristo fuimos sellados en el nombre de Jesús. Dios es grande y poderoso y Dios quiere despertarnos hoy. Dios quiere despertarte hoy, hermana y hermano, tú que me estás escuchando. Dios no quiere que haga falta alimento, que haya falta de alimento en tu hogar. Dios quiere darte abundancias de alimento. Dios quiere que no escasee tu aceite de tu tinaja. Dios quiere que veas lo que estás mirando y no has podido mirar hasta el día de hoy. Si eres un idólatra, aléjate de la idolatría, porque la idolatría trae condenación. La idolatría es muerte para ti y para tu familia. Dios va a vengarse de todos los idólatras, de que no quieren entender que Dios quiere despertarnos hoy. Dios quiere que veas sus milagros. Dios quiere que veas sus promesas. Pero ¿qué es lo que pasa? No le queremos dar la oportunidad de que entre en nuestras vidas. Dios es bueno y Dios es fiel. Dios quiere que no escasee tu alimento en tu hogar. Dios quiere llenarte de bendiciones. Dios quiere que goces de esos manjares que los papas, hoy en día los sacerdotes, se comen y que no comparten al pobre, que no comparten al hambriento. Dios quiere que tú comas de esos grandes manjares que esa gente idólatra está comiendo. Quiere Dios que tú los comas. Quiere Dios que tú los disfrutes. Quiere Dios que tú compartas esos manjares con la gente necesitada. Si tienes hoy en día
alguna necesidad, pídela al Eterno Padre, alza los ojos al cielo y no te inclines ante una imagen miserable que no tiene poder de hacer nada. La idolatría es condenación, la idolatría es muerte. Pídele al eterno Dios. Y si tú no te estás congregando en un templo, no te preocupes. Dios está donde hay 2 o 3, porque lo dice su palabra y yo lo creo en el nombre de Jesús. Dios quite todo velo espiritual de ti y de mí para que podamos ver que Dios está con nosotros. Dios quiere hacer un milagro grande en tu vida hoy, pero Dios quiere que tú y que yo nos decidamos. Dios quiere que le entreguemos el corazón. Dios quiere que seamos fieles a Él. Y si tú no te estás congregando, no importa. Dios está donde hay 2 o 3 y Dios te va a llevar en el lugar donde Él quiera. Y si nunca encuentras ese lugar, no te preocupes, porque Dios está en tu corazón. Dios está en todo lugar y en todo momento. Y si hoy tienes una necesidad grande, yo te pido que levantes tus ojos al cielo y que le pidas a Él. Que le pidas a Dios en nombre de Jesús, porque todo lo que tú pidas en el nombre del Cristo, Dios te lo va a dar a ti y a mí y a todo ser humano. Pero es momento hoy de entrar en oración, de pedirle a Dios que te quite ese velo espiritual que te ha tenido cegada y cegado hasta el día de hoy y que no has podido mirar lo que es la verdad de Dios. Si eres un idólatra, aléjate hoy. Aquí en el canal te dejo muchas charlas acerca de la idolatría y de verdad que te vas a dar cuenta con la Biblia en la mano. Y te sugiero que te consigas una Biblia cada vez que escuches las charlas que tenemos aquí en el canal con la Biblia en la mano, para que tú personalmente te cerciores y veas con tus propios ojos lo que dice la palabra de Dios y que estamos haciendo mal y que no lo podemos dejar de hacer. Pero solo Dios, por medio de Cristo, puede hacer en nosotros cambios y podemos dejar de hacer las cosas mal. Vamos a tener que dejar de hacer las cosas mal, porque cuando Dios te despierta espiritualmente, empezamos a vivir una nueva vida en Cristo. La vieja mujer y el viejo hombre quedan atrás y Dios nos perdona y Dios deja atrás nuestros pecados y Dios te empieza a contar desde hoy, desde el momento en que tú empiezas a cambiar, desde el momento en que tú empiezas a entregarle el corazón a Dios. Desde el momento que tú te decides a dejar de hacer malas cosas, Dios va a empezar a hacer cambios en tu vida hoy, como lo ha hecho en la mía. Dios es grande, Dios es poderoso y te voy a dar un testimonio, de verdad, un testimonio verídico. Yo no tengo estudios. Vengo de una familia muy humilde y cada vez que digo esto, se me quiebra la voz. No teníamos ni de comer. Así como esta mujer, como esta viuda con su hijo que estaba a punto de la muerte. Vengo de una familia muy humilde y tengo quebrada mi voz, estoy llorando en este momento. Pero Dios ha sido fiel. Durante 42 años estuve cegada espiritualmente con la idolatría, tal vez hasta más. Pero Dios ha sido fiel y en mi hogar no falta alimento, bendito sea el Eterno Poderoso, porque se ha apiadado de mí. Toda mi juventud con mis padres y mis hermanos estábamos hambrientos, teníamos hambre todo el tiempo. No había alimentos en mi hogar. Mis padres tuvieron muchos hijos. Fuimos 10 de familia con papás, 8 hermanos. ¿Qué es lo que está pasando, Dios Santo? Que no podemos ver lo que estábamos haciendo mal. Éramos idólatras. Toda la vida mis padres fueron rancheros de una sierra muy, muy alejada. Y Dios me ha despertado hoy y lo puedo decir, bendito sea nuestro Dios, porque ha tenido piedad y misericordia de mí, porque fui una idólatra empedernida. Cada vez que venían las personas, los misioneros de Dios a tocarme mi puerta y para hablarme de Dios y para decirme que era una idólatra, yo me enojaba. Y ahora puedo ver la misericordia de Dios, las bendiciones grandes. En mi hogar no falta alimento. Antes no podía yo tener dinero ahorrado. Y Dios es bueno y fiel y Dios me ha dado más de lo que yo merezco. Y quiero compartir esto porque quiero que tú sepas que yo tengo un Dios poderoso. Y su nombre es Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios que nos sacó de la esclavitud de Egipto,
y Dios quiere mostrarte su gloria hoy. Dios quiere que tú pruebes manjares grandes, como los manjares que están comiendo los papas y que no convidan a nadie, que no le dan a nadie. Antes, en mi pobreza de mis padres, antes se nos contaban las tortillas para comer. Se nos daban 2 tortillas a los niños y a los adultos 3. Ahora, bendito Padre, tengo por montones de tortillas. Bendito sea el eterno Santo Salvador, porque me ha dado más de lo que yo merezco. Y quiero que tú disfrutes de las bendiciones del eterno Dios. Confía en Dios, sigue orando, no te des por vencida, no te des por vencido. No importa lo que la gente y el mundo te haya dicho, tú puedes ver las bendiciones del eterno Dios. Confía en Él, sé fiel a su palabra. Y si no te congregas, no te preocupes, porque Jesús vino por pecadores a la tierra. Y Dios quiere que cambies, y Dios te puede cambiar en tu propio hogar. Si no te estás congregando, Dios te puede cambiar hoy en tu propio hogar, en tu casa. Vamos a hacer una pequeña oración, ya lo último. Vamos a hacer una pequeña oración de arrepentimiento. Si estabas haciendo las cosas mal y hoy vas a cambiar, porque Dios lo va a hacer. Yo no puedo hacer cambiar a nadie, porque yo soy simple humano y pecadora, como tú y como todo mundo. Pero Dios sí lo puede hacer por medio de la sangre del Cordero de Dios. Inclina tu cabeza. Amado Dios, Padre Todopoderoso, Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel, te damos gracias, Señor, porque me has sacado de la esclavitud de Egipto. Te damos gracias, Padre, porque nos das vida y permites que yo esté viva y que toda mi familia esté viva, Señor, hasta el momento, hasta el día de hoy. Que sabemos que tenemos contados los días, tenemos contados los años, Señor. Sabemos que estamos aquí en esta tierra de paso, Padre. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor, y te pedimos, Señor, que nos perdones porque hemos hecho las cosas mal en esta tierra. Te pedimos, Señor, que tú nos des la dirección por medio de Jesús. Dame la dirección del camino estrecho, Señor, por el cual tú quieres que yo ande y yo mi familia. Te lo pido por medio del Espíritu Santo. Dame una fe pura y verdadera y hazme fiel a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que todo velo espiritual caiga en el nombre de Jesús.